Bien, antes de entrar en lleno en el tema de la hipertensión arterial, en este video estaremos hablando sobre cuál es la organización que seguiremos para el estudio de esta enfermedad. Comenzaremos en el siguiente video hablando sobre la definición de la hipertensión arterial, dentro de lo cual estaremos hablando sobre la clasificación de la presión arterial tanto en adultos como en niños y adolescentes. Posterior a esto estaremos dando datos importantes sobre su epidemiología y terminaremos hablando sobre la patogenia o fisiopatología de la hipertensión arterial, dentro de lo cual estaremos hablando sobre la regulación de la presión arterial, donde nos podremos dar cuenta que la presión arterial siempre debe mantenerse dentro de un estrecho intervalo para evitar consecuencias indeseables, ya que por un lado la disminución de la presión arterial por debajo de niveles normales, lo cual se conoce como hipotensión, provoca hipoperfusión a los órganos y termina por generar disfunción tisular que puede llevar al paciente a la muerte. Y por otro lado, la elevación de la presión arterial por encima de niveles normales, lo cual se conoce como hipertensión arterial, termina por generar consecuencias patológicas en sus órganos blancos que incluyen al corazón, el cerebro, los riñones y las arterias periféricas. Así pues, podemos darnos cuenta de la gran relevancia para el cuerpo de tener mecanismos para poder mantener la presión arterial dentro de un intervalo normal. Aquí estaremos hablando de dos de los principales mecanismos para la regulación de la presión arterial, que incluyen al sistema nervioso autónomo con sus dos ramas. Por un lado, el sistema nervioso simpático, que se encarga de elevar la presión arterial cuando es necesario elevarla, y por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, que disminuye la presión arterial cuando es necesario disminuirla. Estos dos sistemas van a estar sobre todo regulados por reflejos vasoreceptores. Y por otro lado, estaremos hablando de un sistema, en este caso hormonal, que cuando se disminuye la presión arterial por debajo de niveles normales, este sistema se activa y permite elevar la presión arterial, que es el sistema renina-angiotensina. Es importante comprender la fisiología de estos sistemas para la farmacología de la hipertensión arterial, ya que existen, por un lado, medicamentos que inhiben al sistema nervioso autónomo, entre los cuales están los agentes simpaticolíticos, que específicamente van a inhibir al sistema nervioso simpático, que se encarga de elevar la presión arterial y así la disminuimos. Por otro lado, tenemos también inhibidores del sistema renina-angiotensina, que decíamos que es un sistema que eleva la presión arterial, entonces si lo inhibimos, pues disminuimos la presión arterial, ¿no? También estaremos hablando sobre la etiología o causa de la hipertensión arterial, dentro de lo cual nos daremos cuenta que la hipertensión arterial, según su etiología, se clasifica en dos tipos. Tenemos por un lado la hipertensión primaria o hipertensión esencial, la cual es mucho más frecuente, se presenta alrededor del 85% de los casos de hipertensos, aunque la cifra puede variar según la fuente consultada. Y este tipo de hipertensión se va a caracterizar porque no existe una causa específica que esté elevando la presión arterial. Más bien es una enfermedad multifactorial en la cual una interacción tanto de una predisposición genética con factores ambientales termina por elevar la presión arterial. Y esta es una enfermedad crónica que el paciente va a padecer de por vida y que tiene que estar sometido a un tratamiento antihipertensivo, ya sea con cambios en el estilo de vida o con medicamentos antihipertensivos. Y bueno, en el otro caso, la hipertensión secundaria es un tipo de hipertensión mucho menos frecuente, se estima en alrededor del 15% de los casos de los hipertensos. Y este tipo de hipertensión se va a caracterizar porque existe una causa específica que esté elevando la presión arterial. Y para esto hay muchísimas causas de hipertensión secundaria que estaremos hablando posteriormente. Sin embargo, por dar un ejemplo, por ejemplo, un aldosteronismo primario causado por un adenoma en las glándulas suprarrenales que esté secretando aldosterona, es una de las causas de hipertensión secundaria. Y pues en este caso, la hipertensión es secundaria a la secreción de aldosterona por el adenoma en la glándula suprarrenal. Y la relevancia de la hipertensión secundaria está en que tratar la causa muchas veces puede llegar a curar la hipertensión arterial o si no, ayuda mucho a controlarla. Por ejemplo, en el caso de este adenoma, si realizamos una resección quirúrgica de este tumor, que es la fuente de aldosterona que está elevando la presión arterial, esto puede llegar a curar al paciente en el 50% de los casos y si no lo cura,
puede mejorar mucho el control de la presión arterial. Y bueno, con esto terminaremos el primer video. En el siguiente video estaremos hablando sobre el cuadro clínico de la hipertensión arterial, dentro de lo cual estaremos hablando sobre sus generalidades. Nos daremos cuenta que la hipertensión arterial es una enfermedad que cursa por mucho tiempo como una enfermedad asintomática, pero con el tiempo, es decir, una exposición crónica a niveles elevados de la presión arterial, termina por tener consecuencias patológicas en los órganos blancos de la hipertensión arterial que ya mencionamos. Posterior a la discusión del cuadro clínico, estaremos hablando sobre el diagnóstico de la hipertensión arterial, el cual va a estar basado en la medición de la presión arterial. Ya sea, hay dos maneras de medir la presión arterial, una es en el consultorio, es lo más común por el doctor, y la otra es realizar una medición fuera del consultorio, y hay dos tipos. Tenemos por un lado la monitorización domiciliaria de la presión arterial, en la cual el paciente monitoriza su presión arterial, sobre todo con dispositivos automáticos. Y tenemos por otro lado la monitorización ambulatoria de la presión arterial, en la cual un dispositivo automático toma la presión a ciertos intervalos, sobre todo durante un periodo de 24 horas, mientras el paciente realiza sus actividades de la vida diaria. Entonces esto nos permite saber cuáles son sus cifras de presión arterial durante el día fuera del consultorio. Y bueno, una vez que hemos arribado al diagnóstico de la hipertensión arterial mediante la medición de la presión arterial, es necesario realizar una evaluación del paciente, en la cual tendremos tres objetivos principalmente. Uno es, si ya tenemos el diagnóstico de hipertensión, tenemos que diferenciar una hipertensión primaria de una hipertensión secundaria, ya que como decíamos, si tenemos una hipertensión secundaria, aparte del tratamiento antihipertensivo, tenemos que tratar la causa. Además, otro objetivo de la evaluación del paciente va a ser identificar otros factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo la diabetes mellitus, dislipidemias, obesidad, que son factores de riesgo que muy frecuentemente se hallan en pacientes con hipertensión, ya que estos factores de riesgo también elevan pues la probabilidad de sufrir pues, eventos cardiovasculares. Entonces tenemos que identificarlos y también tratarlos para así disminuir el riesgo global cardiovascular que tiene el paciente. Y por último, también es necesario buscar daño a órganos blancos. Y para esto, para cumplir estos tres objetivos en la evaluación del paciente, se realiza una anamnesis, una exploración física y se solicitan estudios complementarios específicos. Y bueno, con eso terminaremos este otro video. Luego, posteriormente, estaremos haciendo una serie de videos donde hablaremos sobre el tratamiento de la hipertensión, que realmente es lo más complejo de esta enfermedad. El tratamiento consiste principalmente en dos enfoques, los cuales se complementan entre sí. Tenemos por un lado los cambios en el estilo de vida que se implementan para disminuir la presión arterial, y tenemos por otro lado la farmacoterapia, es decir, la administración de medicamentos antihipertensivos para disminuir la presión arterial. Entonces, en el primer video sobre el tratamiento de hipertensión arterial estaremos hablando sobre las generalidades del tratamiento, como por ejemplo sus objetivos. Estaremos hablando también de los cambios en el estilo de vida y hablaremos sobre las generalidades de la farmacoterapia. Posterior a esto, haremos una revisión completa de la farmacología de los medicamentos antihipertensivos, entre lo cual estaremos hablando sobre su mecanismo de acción, sus acciones, sus usos terapéuticos, sus efectos adversos, así como sus dosis. Así pues, estos medicamentos, la verdad es que son complejos y los vamos a estar separando su estudio en un video para cada uno. Hablaremos sobre los diuréticos, sobre los agentes simpaticolíticos, sobre los bloqueadores de los canales de calcio, sobre los inhibidores del sistema renina-angiotensina y sobre los vasodilatadores directos. Y en el último video sobre el tratamiento de la hipertensión arterial, estaremos hablando, una vez que ya hemos revisado todos los fármacos, que como podemos darnos cuenta, hay muchos fármacos para tratar la hipertensión arterial. Entonces, a veces se vuelve difícil elegir un medicamento antihipertensivo en un paciente específico. Entonces vamos a estar hablando de cuáles son los factores que influyen en la selección de un fármaco antihipertensivo en un paciente individual. Posterior a esto estaremos hablando sobre el algoritmo de tratamiento para adultos con hipertensión presentado en las nuevas guías de hipertensión arterial del Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón, que son las guías del 2017.
Y por último estaremos hablando de la hipertensión resistente al tratamiento. Entonces con eso terminaríamos lo que sería el tratamiento. Entonces en el siguiente video, como les decía, estaremos hablando sobre la definición, la epidemiología y la patogenia de la hipertensión arterial.